Algo mío no es. Obligado, obligado, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar la clase 2 que nos faltó un poquitito ayer. Y vamos a arrancar ya hoy con la 3 y vamos a intentar ya empezar con la clase 4, ¿sí? Bueno, el capítulo 3 habla del nombre y símbolo de los partidos y movimientos políticos. El artículo 24 directamente dice que el nombre, las siglas, los lemas, colores, emblemas, distintivos símbolos, ¿qué es lo que constituyen del partido? A ver, ¿qué constituyen del partido los nombres, las siglas, los lemas del partido? Atributos exclusivos. Exclusivos, dice. ¿Por qué dice eso? Porque cuando una persona, y hablamos de persona jurídica, de un partido político, adopta el nombre, sus siglas, sus lemas, sus colores, emblemas o cualquier otro distintivo, solamente esa persona puede utilizar. Sí, le da una identidad propia. No puede ser usado por ningún otro partido, movimiento político, asociación o entidad de derecho privado dentro del territorio nacional. Los mismos deberán expresarse claramente en el acto constitutivo, pero podrán ser cambiados o modificados posteriormente siempre que no induzcan a confusión con los de otro partido o movimiento político. Imagínense el alcance de nuestra ley. Nosotros hablamos de qué tipo de persona era el partido político. Después, de qué tipo de derecho público. Y aquí nosotros vemos que ni siquiera estos emblemas, colores, siglas pueden ser usados por quienes, por una entidad del derecho privado. O sea, yo puedo constituir una empresa con la bandera del Partido Colorado. No. O del Partido Liberal. No. O del Encuentro Nacional. No. Porque también da un alcance a la parte privada. Eso es lo que dice, justamente para salvaguardar la entidad de derecho público de carácter, perdón, para que tenga un alcance en el derecho privado, debe estar registrado. Debe estar registrado. Por eso ustedes van y ven los movimientos estudiantiles también registran su marca. Todo tipo de marca tiene una ley especial y se rige por otras normativas. Sin embargo, no es necesario que esté inscrito para que un partido político ejerza su derecho, porque hay una ley especial que rige para el efecto, que es la ley 834. ¿Se entiende? El nombre, las siglas, los colores, emblemas distintivos adoptados serán inscritos en el registro de partidos y movimientos políticos a cargo de quién? De la dirección del registro electoral. Y no podrán. ¿Alguien me ayuda? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Yo no puedo constituir un partido político que sea el team para poner el apodo de alguien. ¿Saben quién es el team? Yo que soy luqueño le conozco cómo se llama. Romerito. O Julio César Romero. ¿Se entiende? Yo tengo que darle una identidad propia al partido. Porque si no, yo estaría utilizando, no sé, partido, ¿qué personaje? Ah, y ahí viste, se vincula con otra cosa y no tiene nada que ver con la Constitución o la finalidad que nosotros queremos. Y se protege, perdón, se protege, gracias, se protege de esa manera la identidad de cualquier persona para que no se use justamente esa vinculación. Porque si yo agarro y digo, a ver, mayormente hubo un tiempo donde candidatos famosos venían a ser justamente parte de la arena política, ¿sí o no? Y era mucho más fácil que se les reconozca. Entonces, para evitar para que no haya esa desigualdad,
se previene en ese sentido. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Contener palabras que exterioricen antagonismos raciales de clase religiosa o conduzcan a provocarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, ¿qué es un antagonismo? Antagonismo, palabras que exterioricen, contener palabras que exterioricen antagonismos raciales. Muy bien, que no provoque ese tipo de efecto, porque si no estaríamos justamente, o también inclusive, que ni siquiera pueda llegar a provocarlo. Inducir a confusiones o errores gramaticales, históricas o políticas con lo que se individualicen a un partido o movimiento político ya constituido, recientemente disuelto o proscrito por la ley. No puedo hacer referencia a mismo partido ya disuelto, no puedo. No puedo hacer ni siquiera la referencia cambiando las siglas o poniendo al revés las palabras. No lo puedo hacer porque estamos inclusive llegando a una confusión para la gente. Ahora, utilizar nombres, siglas, lemas, colores, emblemas distintivos y símbolos que pertenezcan al Estado o contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres. Para el régimen de la protección de los emblemas de origen nacional, hay una ley especial. Por eso tanto problema hubo cuando utilizó nuestra Miss Universo, utilizó una bandera paraguaya con el escudo del Paraguay, porque no se puede utilizar para ciertas cosas los símbolos nacionales. ¿Se acuerdan ese problema que hubo? Bueno, lo mismo ocurre para la formación de los partidos políticos. Ellos no pueden utilizar símbolos que le corresponden a todos los paraguayos. No se pueden apropiar de eso. No había ningún problema. El escudo, el escudo. O cualquiera de los dos, porque Paraguay es una de las pocas banderas a nivel mundial que tienen dos símbolos en su bandera. Bueno, si ella usaba los colores nomás, nadie iba a decir nada, porque es la combinación de colores en una tela, claro. Pero cuando nosotros utilizamos nuestros emblemas nacionales, lo que estamos haciendo es una apropiación del Estado, porque eso le pertenece a todos los ciudadanos y no a una sola entidad. Y en este caso estamos hablando de una persona jurídica. En caso de escisión de un partido, movimiento o movimiento político, la justicia electoral tiene que determinar qué grupo va a conservar el derecho sobre los nombres y los símbolos. Para el juzgamiento de las posibles confusiones que ocurran con otros nombres, símbolos, la justicia electoral es la que tiene que observar como criterios de apreciación las previsiones del Código Civil y la ley de marcas en cuanto a fueren pertinentes. Entonces, se tiene que tener en cuenta la ley de marcas. Entonces, por ende, debe estar inscrito en la ley de marcas. ¿Se entiende lo que yo dije en la clase pasada? O sea, ayer, sí, ayer. Nosotros no solamente podemos valernos de la ley electoral, sino que tenemos que ver qué otras ciencias del derecho vinculan a la protección de ese derecho. Y es ahí donde uno recurre. Para la justicia electoral es muy simple. Vos inscribiste tu emblema, pido un informe al registro de marca. El registro de marca me dice, se inscribió el 1 de enero. Yo presento el mismo símbolo y digo, lo siento, yo inscribí el mío el 29 de diciembre del año pasado. ¿Quién tiene preferencia? Y así se resuelve. ¿Me explico? Entonces, de esa manera es la que la justicia electoral se vale de otras ciencias del derecho para resolver ese tipo de controversias. Bueno, extinguido o disuelto un partido o movimiento político, su nombre y los demás signos no pueden ser utilizados por otro, ni por asociación o movimiento alguno en la elección inmediata siguiente a la fecha de que la justicia electoral dispuso su cancelación de su registro. En este sentido, lo que nosotros no podemos hacer es, una vez que se cancela, para la siguiente elección, nadie puede utilizar los símbolos, números, colores, siglas, emblemas del partido que fue disuelto. Mientras que la, que no se suspida la electoral. No, aclaremos otra vez.
extinguido o disuelto un partido no puede ser utilizado ni por asociación o movimiento alguno en la elección inmediata siguiente en que la justicia electoral dispuso su cancelación. Dice, a partir de su cancelación, la elección siguiente no puede ser utilizado. Y decisión es, ¿qué cosa? Desmembramiento o fusión. O fusión. Eso quiere decir. Sí. Bueno, vamos a pasar nosotros. Ahí llegamos a la final de la clase. Si alguien puede venir a clase 3. ¿Me parece? Ahí está. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es. Nosotros, ¿por qué pongo siempre de título? Pongo esto para que ustedes sepan qué ley es la que estamos estudiando, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver un poquitito de los principios y programas de los partidos políticos haciendo una continuación. Ya vimos primero, ¿qué cosa? Un partido en proceso de formación. Vimos las obligaciones de la formación, cómo tienen que ser. Y ahora vamos a ver un poquitito ya de sus principios y sus programas. Vamos a empezar así. Vamos a ir siguiendo para que hoy todos puedan participar, ¿sí? Empezamos. Todo partido o movimiento político está obligado para exponer clara y únicamente los principios políticos que inspiraran su funcionamiento a través de documentos fundamentales a su accionar tal como declaraciones de principios, programas o bases que representan a la ciudadanía a quedarse permanentemente informada sobre los objetivos de su acción política. Bueno, ese es el primer artículo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque aquí nosotros vemos algo muy fundamental. No es que solamente tienen que estar en su página web. ¿En dónde tienen que estar? En un documento, dice. ¿Verdad? Y esta parte es la esencial, porque este documento lo que hace que nosotros podamos conocer es cuáles son las declaraciones de sus principios y cuáles van a ser sus programas que ese partido va a utilizar. Eso es lo que un ciudadano tiene que mirar al comienzo. ¿Para qué? Para decidir si esa persona le gusta o no y es afín o no o comulga o no con su programa y su principio de ese partido para poder llegar a lo que es la afiliación a un partido. Las cuestiones de opinión puramente política están exentas de la autoridad de los magistrados. Dispuesta la inscripción en el registro respectivo, es obligación publicar por lo menos una vez en 2 diarios de circulación nacional la nómina de sus directivos y un resumen de acta de fundación, declaración de sus principios, estatutos y descripción de los símbolos, siglas, colores, emblemas distintivos. Los movimientos políticos también se rigen por las disposiciones del capítulo cuarto del título tercero de acorde al artículo 31. ¿Por qué es importante que siempre se haga esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el artículo 31? Porque es importante que por lo menos se haga por lo menos una vez en 2 diarios de gran circulación todo lo que dice ahí que tienen que publicar. ¿Por qué es importante eso? Siempre vamos a llevar a ese extremo para que toda la ciudadanía pueda estar al tanto de qué es lo que ocurrió, porque es una persona de derecho público, de alcance de derecho público. Y eso conlleva todo lo que dijimos nosotros. Esta persona puede tener incidencia en muchas cosas de formación de políticas de Estado. Entonces, a la par de eso, tenemos que ir viendo si sus estatutos están bien, si sus directivos corresponden, si sus siglas no están de acuerdo a mi empresa o están utilizando un símbolo de una empresa privada, ¿se entiende? Y que cualquier persona que tenga ese derecho de reclamarlo puede hacer. Ahora, ustedes saben que el esqueleto, la columna vertebral de un partido es su estatuto. Pero ¿por qué decimos que es su columna vertebral es el estatuto? Siempre escuchamos eso, pero ¿por qué?
Mira, vos me estás hablando, yo lo que quiero que entiendan nomás es una cosita. Cuando hay una pregunta, parece fácil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber explicar eso. Y decimos por qué el estatuto es muy importante para un partido. Muy bien. ¿Por qué quise complementar de esa manera? Y ahí ya me quitaste las palabras. Porque vos lo que dijiste es una parte de lo que hace el estatuto. Sin embargo, lo que dijo la compañera es el conjunto de todo. Es por el cual esa persona jurídica se rige. Todos sus actos administrativos, sus actos electorales, sus afiliaciones, sus desafiliaciones, sus expulsiones, su inscripción, su fusión, la creación de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Su cambio de estatuto, la forma de hacer políticas del Estado, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de su estatuto. O sea, es por lo que se va a regir. Todas sus acciones se tienen que regir en base a su estatuto. Y de ahí no pueden salir, señor. No. El estatuto, acordate que debe ser conformado de acuerdo a las leyes electorales. Y tiene una convergencia de varias ciencias jurídicas que debe valerse. Nosotros vamos a hablar ahora qué tiene que contener. Pero ¿de qué se desprende? De las normas, principios, las normas, principios y reglamentos electorales. Por eso, ¿cuál fue nuestra primera clase? ¿De qué hablamos en la primera clase? ¿De qué hablamos en la primera clase? ¿De qué hablamos en la primera clase? Más, ¿qué más se me quiero reír? ¿Eh? La base, la base. ¿Y cuál era la base? Los principios. Y dije, de los principios vamos a analizar todo, dije. Y de ahí se desprende. Ningún estatuto partidario puede ser contrario a... Eso estaba en la primera clase. Muy bien. Y ahora vamos a estudiar nosotros los requisitos del estatuto. Y de aquí eso sirve de guía para la creación del estatuto. ¿Estamos? ¿Está bien? Bueno, ayúdame. Capítulo quinto de estatutos. Hasta ahí. Primero que nada, ¿por qué le hice esa pregunta? ¿Qué es el estatuto? Porque es, ¿qué cosa? Es la ley fundamental por la cual se va a regir el partido político. ¿Y qué es lo que dice nuestra ley especial? Y allá respondemos tu pregunta. Mínimamente, mínimamente tiene que contener lo siguiente. Uno, o A. La denominación, siglas, colores, muy bien. Anteriormente vimos que no se puede usar, ¿verdad? Entonces, si usa eso, no puede. Pero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer su estatuto? En su estatuto tiene que definir muy bien. Lo primero. Segundo, la expresión de sus fines en concordancia con sus bases ideológicas. O sea, tiene que expresar cuál es su ideología dentro de su estatuto. Ahí ya tenemos otra guía más. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como partido político? ¿Cuál es nuestra ideología? Entonces tenemos que describir dentro del estatuto. Después, la determinación de los cargos, órganos ejecutivos, deliberativos y disciplinarios que ejercerán el gobierno y administración del partido y sus respectivas competencias. Muy bien, ahí ya tenemos otra cosa que tenemos que agregar dentro de nuestro estatuto. Vamos a tener tribunal electoral independiente, vamos a tener tribunal electoral partidario, vamos a tener una junta disciplinaria, vamos a tener un comité de ética o un tribunal de conducta. Vamos a tener qué cargos directivos vamos a tener. Vamos a tener presidente, secretario ejecutivo, vamos a tener tesorero, vamos a tener administrador, vamos a tener... Todo eso tiene que estar establecido dentro del estatuto como tercer punto. Y acuérdense, cuando menos, dice el artículo, cuando menos, son requisitos mínimos para el estatuto.
La declaración expresa de que la Asamblea General, Convención o Congreso es el órgano supremo de la asociación política y que de ella participarán todos los compromisarios convencionales o delegados electorales electos por el voto directo secreto igual de todos los afiliados agrupados en los distritos electorales o unidades de base del respectivo partido político en la proporción que determine su estatuto. O sea, ¿qué es lo que también nos impone? Que todas esas autoridades que nosotros estamos diciendo sean electas y la forma de su elección. ¿Cuál es la forma de la elección? Secreta, directa e igual. De esa manera es lo que tienen que establecer la conformación en su estatuto al decir que la asamblea es la autoridad máxima. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que tener? La duración del mandato de sus autoridades y deberá de ser de 2 años y medio o 5 años. La elección de las autoridades de los órganos de dirección nacional, departamental o distrital deberá realizarse por el voto directo, igual secreto de todos sus afiliados. La adopción del sistema de representación proporcional establecido en este código para la distribución de los escaños que garantice la participación de las minorías internas en gobiernos, en el gobierno partidario y los cargos electivos. O sea, también dice que aparte de cómo debe ser la elección, cómo tenemos que utilizar el sistema, ¿cuál sistema? DOM para la repartición de los escaños. No. ¿Por qué no? Primero porque iría en contra a la ley, la Constitución. Porque ¿dónde estaba establecido el sistema DOM? En la Constitución. Primer punto. Segundo, ¿dónde dice que ellos tienen que utilizar su sistema de repartición proporcional? En la ley especial. ¿Cuál es la ley especial que estamos estudiando? El Código Electoral. Y si nosotros nos vamos y leemos el artículo 137 de la Constitución, habla directamente del orden de prelación de las leyes y están violando lo que se llama la pirámide de Kelsen. Los tratados internacionales y luego las leyes. De esa manera se tiene que tener en cuenta para la formación de este estatuto. ¿Pueden utilizarlo? Lo pueden hacer, pero ¿es correcto? No es correcto. ¿Es legal? No es legal. ¿Se entiende? ¿Se va a anular su proceso? Se va a anular su proceso. Entonces, ¿quién partido va a querer hacer eso si sabe que va contrario a la ley? Se exponen a la anulación de su sistema. ¿Me explico? Y aparte de eso, si en el estatuto está establecido otra forma de sistema de votas de elección o de repartición, ¿quién no le va a habilitar? La justicia electoral. ¿Se entiende? Bueno. La adopción del sistema de representación proporcional establecido en el código, ya vimos, deben utilizarlo. Las previsiones que garanticen la existencia y funcionamiento de las corrientes o movimientos internos, la garantía de la igualdad de todos los afiliados para elegir y ser elegidos a cargos partidarios o candidaturas propuestas por los partidos, todo esto tiene que ir dentro de su estatuto. Y acuérdense, estos son solamente requisitos mínimos. Cuando terminemos de ver, voy a decir por qué repito tanto el tema de los requisitos mínimos. Tiene que haber un reconocimiento del derecho de sus afiliados a presentar iniciativas, manifestar su opinión, expresar sus quejas ante los organismos pertinentes, ser informados de la actividad y participar de las mismas. La participación y el control de los afiliados de la administración y fiscalización del patrimonio y contabilidad del partido político a través de los organismos pertinentes conforme a sus estatutos, asegurándose la adecuada publicidad interna. O sea, no solamente tienen que expresar todo lo que sea concerniente a elecciones, cargos partidarios, sino que también menciona un control administrativo dentro de esos estatutos. O sea, esto es como requisito mínimo para que también los afiliados tengan ese derecho de poder exigirle a las autoridades justamente el control de qué es lo que hacen con el dinero en el propio partido político. Por eso dice hasta el control patrimonial de esto, si se compró, no se compró, si se refaccionó, si se utilizó para las capacitaciones, como se dice, dónde están las capacitaciones, pero tiene que haber un sistema de cómo tiene que hacer. Y ese sistema tiene que estar dentro del estatuto. También habla de la habilitación y actualización permanente del registro de afiliados y las previsiones para que los padrones sean entregados a los movimientos internos
por lo menos 30 días antes de la elección. Esto es un poco complicado en el inciso K. Es un poco complicado el tema de la depuración del padrón partidario porque muchas personas no hacen lo que la ley dice. ¿Y qué es lo que dice la ley en cuanto a los datos? A nosotros los funcionarios públicos nos recontra hiper exigen. Si yo quiero saber cuánto vos ganás, para mí, hoy ciudadano común, es muy fácil, ¿verdad? Por la ley de acceso a la información. Y eso también debe ser aplicado a los partidos. Pero ¿qué pasa? Un afiliado no avisa que se afilió a otro partido. Se olvida. Es como si fuera que me voy a otro banco y saco todo mi plata nomás. Y sigo teniendo mi cuenta ahí pendiente por cualquier cosa. Yo tengo que avisar, tengo que actualizar mi dato en la institución de la que salgo. Porque si no genera una complicación. Sin embargo, ¿cuál es el remedio que nosotros tenemos para eso? ¿Cuál es la última afiliación que vale? La última. ¿Se entiende? Para nosotros hay un remedio, pero siempre vas a figurar en el padrón porque los partidos no hacen un cruzamiento entre sus padrones. Y Federico puede figurar tanto en el Partido Liberal como en el Partido Colorado. Y si yo no renuncio de uno u otro, siempre voy a estar figurando porque entre ellos no hay un cruzamiento. Las pautas para la determinación de los aportes económicos que deben hacer sus afiliados para sufragar los gastos de funcionamiento. Los aportes económicos obligatorios para quienes ejerzan cargos electivos no podrá exceder el 5% de la remuneración del cargo. Esto es un poco complicado porque antes directamente se les descontaba nomás a los funcionarios, anteriormente, se les descontaba de su salario el 5%, ya sea para un cargo electivo o no. Pero, pero eso, eso, eso no ocurre más. Pero ahora les pregunto, voy a poner un ejemplo de un partido tradicional. Si ustedes se quieren candidatar, ¿le exigen que paguen un aporte partidario, sí o no? Y que se pongan al día, ¿sí o no? Sí, y ese aporte, ¿en base a qué se calcula? ¿Sí? En base al sueldo. Si uno es funcionario estatal, te calculan en base a tu salario. Y por los años, la cantidad de años que no aportaste. Si no tenés un cargo público, feliz de vos, porque sí, ahí calculan en base a el salario mínimo. Y ahí es menor el monto. ¿Y qué dice que no puede pasar? ¿Qué monto? El 5% de la remuneración del cargo. Bueno, eso es complicado porque hay algunos que ganan súper bien y yo llegué a ver sumas hiper mega siderales de 30, 40 millones de aporte para poder solamente candidatarse. Pero se le puede prohibir por eso y lastimosamente está establecido como un requisito mínimo dentro de su estatuto. Seguimos. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que haber también dentro de un estatuto? Como toda asociación, toda agremiación, toda organización intermedia, tiene que haber una sanción disciplinaria para aquellos que no cumplan o no comulguen con lo que dice el estatuto. Ejemplo, hay un estatuto de uno de los partidos tradicionales que dice, sin autorización, el que apoye a otro movimiento fuera del partido, sea de otro partido político, será sancionado con la inhabilitación o expulsión del partido, sin autorización del Tribunal Electoral Partidario. Entonces, eso, por ejemplo, es una sanción. Eso ellos ya ponen. Pero directamente pueden hacer como ellos quieran, solamente que tiene que estar eso. ¿Me explico? Las reglas para la regibilidad de los cargos partidarios, asegurando la alternancia justamente de los cargos. Tienen que ver quién se puede candidatar, cuántas veces se puede candidatar, cómo se pueden candidatar,
cuáles son los requisitos para candidatarse, etcétera, etcétera. Para la previsión de la educación cívica de sus afiliados, tiene que haber, porque justamente la ley establece que cierto monto debe ir destinado para el adoctrinamiento o las capacitaciones de los afiliados, las reglas para la proclamación de candidatura a los partidos políticos para cargos electivos y para sustitución en caso de impedimento sobreviniente. Es más o menos lo que nosotros tenemos en la ley para las candidaturas nacionales, pero también ya apuntando a lo que es su interna, su elección interna, tienen que estar establecidas esas reglas de juego que deben estar en su estatuto. Los mecanismos de elaboración y aprobación de la plataforma electoral, los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer a cargos electivos en un porcentaje no inferior al 20% y el nombramiento de una proporción significativa de ellas a cargos públicos de decisión. Hay una partecita que yo estuve hablando ayer con la directora de la unidad de género. Voy a traer acá. Si bien no va a formar parte de lo que es el módulo, es para conocimiento general, yo les voy a traer también qué es lo que la justicia electoral está haciendo en cuanto a la promoción de la mujer dentro del ambiente electoral o de los procesos electorales. Voy a tocar una partecita, nomás voy a tocar porque a lo mejor van a tenerlo un módulo justamente porque hay muchas leyes que modifican y ayudan a esa discriminación negativa en contra de la mujer y promueve el acceso de la mujer a la función pública o a cargos electivos. Ahora, a los efectos de garantizar la participación de la mujer en los cuerpos colegiados, a elegirse en su postulación interna, como candidatas deberán darse a razón de la candidata mujer por cada 5 lugares en las listas, de suerte que este estamento pueda figurar en cualquier lugar, pero a razón de una candidata por cada 5 cargos a elegir. Cada partido, movimiento político o alianza propiciador de esta lista queda en libertad de fijar justamente la precedencia de esto. Los partidos políticos, movimientos o alianzas que no cumplan en estas postulaciones en sus elecciones internas de esta disposición serán sancionados con la no inscripción de su lista en los tribunales electorales respectivos. O sea, imagínense la importancia de esto. ¿Qué pasa si nosotros o sea, qué pasa si nosotros no? Si los partidos políticos no respetan esta ley de inclusión, no pueden ser inscritos. Por cada 5, no, dice candidatos, ¿qué dice? Y por eso, el tema, solamente que nosotros confundimos 1, 2, 3, 4, 5, mujer, 1, 2, 3, 4, 5, mujer. Pero decimos, fulanito, menganito, le damos nombre al cargo. ¿Me explico? Y eso no se tiene que hacer porque tenés 10 cargos y así tenés que contar, no por nombre, ni tampoco por género, sino que dice cada 5 una mujer, dice, pero cada 5 cargos, dice. Cada 5 cargos, no cada 5 personas. ¿Ah? Esa es otra modificación que dice que la participación juvenil también tiene que ser tenido en cuenta. Yo por eso, cuando hablo de la unidad de género, ¿ustedes saben cuántos géneros tiene reconocido la OMS? 137. Entonces, eso es una complicación. Y ahí entramos jóvenes, mujeres y todo lo que venga además. Todos los otros. Para no olvidarme de ninguno, no menciono todo, solamente lo que nosotros más usamos. La inclusión de la mujer es uno de esos aspectos. La inclusión de los jóvenes es otro aspecto. El tema juvenil, en el código electoral solamente el de la mujer. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Si no se cumple eso, ¿qué ocurría? El tribunal va a sancionar. ¿Y por qué dice, no tenemos que decir más nosotros no se le inscribe? Porque si no se le inscribe puede ser por otros motivos. Si no cumple este requisito, se le sanciona con su no inscripción.
O sea, la no inscripción es ya una sanción, ya. Se convierte en una sanción. El quórum legal para el funcionamiento de los órganos deliberantes, el procedimiento para la modificación de estatutos, el procedimiento para la extinción o fusión de los partidos y mención del destino del cual deberá darse a sus bienes en caso de que ocurra esto. Todo esto, nosotros tenemos que acordarnos que es parte de lo que tiene que tener el estatuto. Ahora, los estatutos, ¿a qué? Los estatutos del partido tienen que establecer lo conducente para que los diversos organismos que lo representen a nivel nacional, regional, departamental, resulten justamente integrados por ciudadanos electos mediante voto directo, libre, secreto, igual de los afiliados. Vuelvo a repetir otra vez. Y tiene siempre en cuenta porque, recuerden esto, la importancia de repetir tantas veces esto en todos los artículos es justamente para que nadie se olvide y se pueda ser incluido el sistema de votación que tenemos, los principios que tienen que ser utilizados. Porque ahí hablamos y si volvemos a tocar, voy a preguntar qué es el voto, por qué es directo, por qué es secreto, por qué tiene que ser igual, por qué tiene que ser intransferible. Todo eso tenemos que plantearnos al momento de entender cuál es el sistema que nosotros tenemos. Justamente, justamente anoté eso para llegar a este punto de qué es un sistema electoral. ¿Qué es un sistema electoral? ¿Quién me puede definir qué es un sistema electoral? Estamos en la tercera clase ya. ¿Qué es un sistema electoral? ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? ¿Qué más? Ayer que vimos los principios, un poco de historia. Entonces, el sistema electoral es el conjunto de medios y mecanismos que garantizan justamente los actos, los procedimientos de todo el proceso electoral. Eso es un sistema electoral, el conjunto del todo. Las normas, los reglamentos, las resoluciones, los principios que regulan todo ese sistema. Todo eso justamente es el sistema electoral. Bueno, ¿por qué hago esta explicación? Porque los estatutos forman o no forman parte de un sistema. ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Claro que sí, porque también regulan parte del proceso. Y es, ¿ya está? ¿Ya cambié ya? Sí, gracias. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos, eh, ¿dónde va me quedé? Allá me perdí. Bueno, no, lo que nosotros utilizamos es el sistema electoral. ¿En qué sentido? ¿Y por qué traje a colación ese tema? Porque el reglamento o el estatuto de un partido, ¿en qué parte se encuentra? ¿Es una ley? Sí, no. ¿Es una ley, sí o no? Por eso hay que escuchar muy atentamente. Vamos a irnos atrás otra vez. ¿Qué dice el segundo renglón? Es la ley fundamental del partido, dice. Pero dice, ¿es la ley? No. Es como una ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene otra vez sus principios rectores. La ley que tiene que ser para todos. Igual, universal, obligatoria, y no se discute su aplicación. Y rige generalmente a todos. El estatuto nos rige a todos, a los afiliados. Vamos a hablar con tecnicismo. Le rige solamente a los afiliados.
Si el estatuto partidario de uno de los partidos tradicionales cambia, ¿modifica nuestro régimen de vida? No, porque solamente afecta a los afiliados a esa asociación o esa agremiación política. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Bueno, los estatutos de los partidos políticos tolerarán lo conducente para que los diversos organismos que lo representen a nivel nacional tengan justamente este sistema que estamos teniendo nosotros por ley. Segundo, para ser candidato de un partido a cargo electivo cualquiera es el requisito ser electo por el voto directo y libre, igual y secreto de los afiliados. O sea, establece quiénes le pueden votar. Uno es que el sistema de elección y el otro es quiénes y cómo le pueden votar. Los partidos políticos pueden presentar y apoyar candidaturas para cada electivo de personas no afiliadas a los mismos. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Deben establecer nomás en su estatuto cuándo y cómo. En los casos no previstos en el presente código se aplicarán los estatutos y reglamentos de los partidos políticos y supletoriamente las disposiciones legales pertinentes. Es lo que yo había mencionado en la clase pasada. Para que se pueda resolver un conflicto, una controversia, cuando llega a estrado judicial, ¿qué es lo primero que tiene que ver el magistrado? El estatuto. Y si no dice nada en su estatuto referente a esa controversia, ¿qué es lo que tiene que mirar? La ley. Y si no dice nada en la ley, tiene que irse a los precedentes. Y si no hay precedentes, a los principios. Y ahí es donde nosotros vemos todo el enlace que estamos haciendo en estas clases. ¿Se dan cuenta cómo una clase lleva a la otra? Bueno, la costumbre en sí no puede ser aplicada como ley ni como mecanismo de observancia para la aplicación de una norma, pero sí ayuda a llegar a una hipótesis para que el magistrado pueda tener una mejor resolución. Porque es una fuente de derecho la costumbre, pero no crea un derecho. Ojo con eso, ¿sí? Puede ser tenido en cuenta, pero no crea el derecho. Los partidos políticos igualmente están obligados a inscribir en los registros respectivos la modificación de su estatuto, informar los cambios que ocurrieron en la integración de sus órganos permanentes, las cuestiones y litigios internos de los partidos, movimientos políticos y alianzas no pueden ser llevados a la justicia electoral sin antes hacer qué cosa. Primero tienen que resolver internamente con sus autoridades, ya sea en el Tribunal de Conducta, ya sea en el Tribunal Electoral Partidario, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Porque el Tribunal de Conducta en algunas agremiaciones puede expulsar a un afiliado. Y si le expulsa de un partido, le está privando de un derecho a participar. Ergo, el Tribunal Electoral Partidario puede resolver no inscribir una candidatura. El Tribunal Electoral Independiente, para no decir de ninguna agremiación, el Tribunal Electoral Independiente puede decir, no le vamos a inscribir a esta candidatura, pero yo tengo que recurrir primero al tribunal antes de venir a la justicia. Yo no puedo venir directo a la justicia a reclamar, siendo que en el estatuto me dice, antes que nada, tenemos que presentar una impugnación a la resolución del tribunal. Si eso dice, por ejemplo, en un estatuto, tengo que hacer primero eso. Y luego, si se me rechaza otra vez, ahí tengo que recurrir a la justicia. Organización y funcionamiento, capítulo primero, incorporación y fusión de los partidos. Bueno, a ver, niña. Sí, el otro.
Bueno, ¿qué es lo que dice esos dos primeros párrafos? ¿Qué es lo que dice esos dos primeros párrafos que leí? Primero que nada, estamos hablando de una incorporación y una fusión, ¿verdad? Y dice, los partidos políticos reconocidos podrán incorporarse o fusionarse, dice. ¿Qué quiere decir? Se pueden unir. Para lo cual, qué es lo que tienen que hacer? Si quieren hacer eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que qué es lo que va a hacer la justicia electoral? ¿Cómo qué le va a recibir la justicia electoral? Van a decir, primero que nada, reconózcanos como esta fusión. Luego, tienen que conceder y consentir esa nueva condición. Los partidos que no hubiesen obtenido su reconocimiento 2 meses antes no pueden postularse a cargos electivos. 2 meses antes de la elección. Si yo no consigo y hago mi fusión con otro partido y 2 meses antes de la elección la justicia no me reconoce, no, la concertación tiene una ley especial donde tiene otro tipo de tratamiento, donde ellos tienen que elaborar cierta reglamentación que es como un estatuto para regirse. Es una ley especial que rige para un cierto tipo de agremiación política, que es una unión de los partidos en una nueva figura política, que se llama justamente concertación. Vamos a verlo también eso. Ahora estamos hablando de partidos y movimientos políticos, ¿sí? Los partidos políticos perdón, ¿dónde nos quedamos? En el caso de incorporación, ¿qué es lo que pasa? Que ¿quién desaparece? Un partido desaparece. ¿Y quién queda subsistente? El que le recibe. Ahora, cuando dos o más partidos se fusionan, se origina un nuevo partido y desaparecen los dos. ¿Se entiende? Uno se incorpora uno subsiste, pero cuando se fusionan, desaparecen los dos y se crea uno nuevo. Esa es la diferencia por la solicitud que hacen los partidos. Claro, porque a veces es más conveniente, yo tengo millones de deuda y puedo pagar y bueno, lo que me queda es incorporarme a otro partido y el otro absorbe, dependiendo de en qué situación se encuentre. O ya no tengo más afiliados y ya no me conviene mantener o sostener un partido político. Entonces, vengo a otro, se incorpora. Eso es lo que no quiero que confundan. Porque la fusión, por ejemplo, sería, gana un ratito, acá nosotros estamos perdiendo lejos en este partido con este partido, vamos a unirnos y vamos a hacer uno nuevo y sumamos. Y entonces fusiona y ahí se crea un partido nuevo. Y para no pelearse ninguno ni otro, vamos a tener símbolo, mi lema, mi esto, mi aquello, entonces vamos a hacer uno nuevo. Para eso, dependiendo del caso, de acuerdo a la solicitud que ellos hagan. Entonces la justicia tiene que reconocer de acuerdo a lo que se solicita. Eh, los afiliados a los partidos políticos que se incorporen o fusionen serán considerados miembros de la nueva organización política, a no ser que expresamente mediante una comunicación escrita ellos indiquen que no quieren formar parte de ella. Yo tengo todo mi afiliado, lo que me sobra. ¿Quiero unirme? Fantástico. Toditos son del partido a la que se unen. Salvo que vos digas, no, 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 yo no quiero estar en esto y presentar un escrito y decir, yo no soy afiliado a esto, no comulgo con esto. Pero tiene que ser escrito. A ver, de las alianzas, los partidos políticos reconocidos podrán concertar alianzas transitorias para las elecciones nacionales, departamentales y municipales, para lo cual deberán solicitar a la justicia electoral el reconocimiento respectivo. Siempre ante la justicia electoral se tiene que solicitar esto. La justicia electoral, ¿qué es lo que puede hacer? Puede negar reconocimiento como integrante de la alianza a los partidos políticos que no hubiesen cumplido con los requisitos establecidos en este capítulo para el efecto. Estos quedarán excluidos de la alianza, sin perjuicio de que ella subsista entre aquellos que hayan obtenido el reconocimiento respectivo.
Los partidos políticos que desearen concertar una alianza deberán previamente cumplir con los siguientes requisitos. Primero que nada, deben obtener la aprobación de sus respectivas asambleas, convenciones o congresos, para el cual deberán contar con el voto favorable de la mayoría de los mismos presentes en la asamblea, congreso o convención respectiva. O sea, no es que los directivos dicen vamos a hacer una alianza y ya está. Hay un procedimiento que establece la ley, que acá lo pueden ver. Luego, dice que la asamblea, convención o congreso que considere la concertación de las alianzas electorales deberá ser convocada expresamente para el efecto y tendrá de carácter extraordinario. No es ordinario, es extraordinario. Señor. Y ahora estamos viendo la alianza. La concertación vamos a ver ahora enseguida. Para que la alianza quede perfeccionada, los partidos políticos que deseen concertarla deberán acordar a través de un órgano nacional autorizado por sus respectivas asambleas, convenciones, congresos, las condiciones de las mismas, haciéndolas constar por escrito en el documento que contenga cuanto menos requisitos expresados en el artículo 46. ¿Qué dice el 46? Esos son los requisitos. Vamos a ver enseguida. Los partidos políticos que integran una alianza votarán en sus elecciones internas a los candidatos unipersonales que tuvieran en ella y el número de candidatos pluripersonales que le corresponden en la lista de la misma. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a votar nosotros de acuerdo a la cantidad que nos corresponda y eso es lo que se va a armar después una lista para presentar a la elección. Los candidatos electos en cada una de las internas partidarias se integrarán con los candidatos de las demás agrupaciones políticas aliadas en una lista de alianza, de la manera respectiva en el documento del cual se acuerda. En ese acuerdo que ellos hacen y presentan a la justicia, ellos establecen todo esto que estamos mirando. Y ahí es donde ellos van a armar a través de ese reglamento que ellos dijeron, a través de ese documento que ellos firmaron, van a armar la lista oficial final. La aprobación de la respectiva asamblea, convenio con esa partida, deberá consignar, uno, la elección para la cual se concierta la alianza, el órgano nacional encargado de la implementación de la resolución de la asamblea, convención o congreso, aquel podrá a su vez nombrar apoderados para el efecto, acorde al nombre de la alianza y la plataforma electoral de la misma. El reconocimiento de la alianza deberá solicitarse a la justicia electoral por los partidos políticos que la integren en un escrito conjunto que contenga cuanto menos esos requisitos. ¿Cuáles? Comicios que motivan la alianza, la constancia de que la alianza fue resuelta por voto favorable de la mayoría de la asamblea, congreso, convención partidaria, el nombre de la alianza, el sistema de distribución de los candidatos, ya sean unipersonales o pluripersonales, la plataforma electoral en común que van a compartir, los nombres de los apoderados que estén designados para la alianza, la forma de distribución de los votos válidos emitidos a favor de la alianza a los efectos del régimen justamente del aporte estatal y subsidio electoral. Ya, como ustedes saben, el aporte y subsidio estatal tiene una forma de distribución que es de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos. Y eso no debe ser olvidado por la alianza, porque si no, después se le arma un tremendo guarará cuando quieren repartir el dinero que ellos reciben como alianza. ¿Cuánto dinero va a cada partido que está en alianza? ¿Entiende? Entonces también tiene que estar establecido. De la alianza como Y de acuerdo a la de ley, acuerdo a la cantidad de votos. de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, exactamente, en el porcentaje de acuerdo a los votos recibidos, si ellos así lo convinieron. Puede ser, por ejemplo, que nosotros digamos, ¿sabes qué? Soy demasiado bueno. Somos dos partidos en alianza y 50-50. Ahí no hay problema. O nos mantenemos lo que dice la ley, de acuerdo a la cantidad de votos que se obtengan los candidatos, dependiendo de qué candidatura sea, ahí se reparte el dinero del aporte o subsidio. Y claro que ahí va a haber una puja entre ellos, ¿verdad? Para la concertación de la alianza de departamentos municipales bastará con que la asamblea, convención o congreso partidario habilite al órgano nacional de conducción a concertar alianzas electorales en los respectivos distritos, pudiendo al efecto establecer los lineamientos que ellas habrán de seguir en toda la República o en parte de ella. La habilitación de la mencionada en este artículo no exonera a las entidades políticas que integran la alianza
del cumplimiento de los requisitos que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Las alianzas departamentales o municipales deben también solicitar, pero ¿a quién? Exactamente. Ellos tienen las alianzas que son departamentales o municipales, lo que hacen es solicitar el reconocimiento a los tribunales de su circunscripción. Esa es la diferencia. Ahora, las alianzas caducan cuando la justicia electoral declara el resultado de las elecciones que habiliten la que las hubieran motivado. Para la liquidación de sus bienes estará lo establecido por el Código Civil para las asociaciones. O sea, ¿cuándo termina la alianza? Ojo, cuando dice la ley, expresamente cuando dice la ley. Cuando la justicia electoral declara el resultado, porque la elección no termina con el resultado. Según nuestro, antes ustedes veían el cronograma electoral, ¿verdad? El cronograma electoral tenía allá por los 30, 40 puntos nomás, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cuántos puntos tuvo? Más de 100, ¿verdad? Y terminaba el proceso electoral ¿con qué? No, la rendición de cuentas ante la ley de financiamiento político. Imagínense, está bien, tenés razón, anteriormente se proclamaba y ya estaba el procedimiento concluido. No estamos hablando del acto eleccionario. El acto eleccionario es cierto, termina con la proclamación, pero el proceso electoral termina con con la declaración. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que atender, por eso ya hablé de sistema electoral, porque ahí en el cronograma nosotros tenemos todo el procedimiento que tiene que llevarse a cabo. No, acá los compañeros nomás terminan el día de la elección y al día siguiente entregaron todos sus sobres y ya se fueron de vacaciones, pero no termina todavía ahí el proceso. Hay gente que sigue trabajando por esa resolución de convocatoria. Bueno, ¿qué hora tenemos? 9:10. Tenemos todavía tiempito. Capítulo tercero de las afiliaciones. Parece que no vamos a llegar a la clase 4. A partir de la vigencia de este código, el formulario de la solicitud de afiliación y la aceptación deberá contener cuanto menos los siguientes datos. Y ahí nosotros tenemos que ver que esto directamente eh, es el formulario o el formulario lo que debe contener para tener en cuenta qué es lo que los partidos tienen que tener en cuenta para su afiliación. Y ahí es nombre, apellido, domicilio y nacionalidad, número de cédula, declaración bajo la fe de juramento de que el tal solicitud suscrita de libre y espontánea voluntad sin condicionamiento de especie alguna, una firma o impresión dígito pulgar, toda otra mención que el partido político respectivo considere necesaria. O sea, el partido puede arreglar el formulario como más crea, pero son requisitos mínimos que dice, yo por lo menos nunca me acuerdo de haber puesto mi dedo en un formulario de afiliación. Y les puesto que si encuentran mi formulario de afiliación no va a tener o va a tener el de alguien más. Pero yo por lo menos no me acuerdo. Y esos son sistemas que van modificando o se van controlando. Entonces los partidos, ¿por qué pongo este ejemplo irrisorio? No digo que ocurra, pero el partido o el instituto político lo que puede hacer es dar mayor seguridad con otros mecanismos de control para que eso sea más efectivo, para que se sepa que la persona en realidad se afilió, la persona es la que declara, etcétera, etcétera. Después, toda otra mención que el partido político respectivo considere necesaria, justamente es lo que estoy hablando. Al pie de la declaración del solicitante, las autoridades competentes del partido político deben asentar los detalles relativos a la consideración, aceptación o rechazo de esa solicitud. La certificación de que los datos y las firmas consignados en la solicitud son auténticos. Y acá tenemos nosotros lo siguiente. ¿Qué dice ahí? A ver, vos. Bueno, imagínense, nosotros estamos hablando de una pena privativa de libertad.
porque los delitos electorales no son escarcelables. Eso vamos a hablar un poquitito cuando lleguemos a las sanciones de delitos y falta. Pero, ¿qué tan importante es un formulario de afiliación? ¿Qué tan importante es un formulario que ustedes utilizan dentro de sus registros? Tienen una característica. ¿Y cuál es esa característica? Es un documento público. Y si ustedes ponen un número de cédula equivocado, con un nombre equivocado, o firma otra persona que no es la persona, están haciendo comisión de un delito. Y ese delito se llama falsedad de instrumento público. Ya puede ser de contenido falso o también puede ser la producción mediante de documentos de contenido auténtico, pero falso. ¿Se entiende? Yo puedo llevar una copia nomás y no es la original. Y cargo todo ahí y presento como un original. ¿Es auténtico el documento? Es auténtico. ¿Tiene los datos de la persona? Tiene. Pero es falso el documento. ¿Se entiende? Todo corresponde, pero es falso el documento. Pero también está el documento original con datos falsos. Y los dos son castigados como sanciones. Por eso es la importancia del registro de afiliados. Justamente es muy importante porque la ley le da ese carácter de instrumento público. No es cualquier cosa. Ahora, los formularios de afiliación serán impresos en papel consistente, una densidad no menor de 70 gramos o cartulina del duplicado o una copia fotoestática. En su caso, será emitida por la justicia electoral a su pedido. Ustedes tienen eso en su registro. A los efectos de la conservación, estos formularios podrán ser microfilmados, teniendo la misma validez que los originales, su reproducción realizada y autenticada por la justicia electoral. La calidad de los afiliados se adquiere a partir de la fecha en que la autoridad competente del partido político respectivo acepta a la persona de tal carácter. El tratamiento de las solicitudes de afiliación no deberá demorarse por más de un mes desde la fecha de su presentación. La comunicación de su aceptación o rechazo se hará por cualquier modo auténtico que determine la autoridad de los partidos. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos una persona, no digo que se dé el caso, pero en un artículo yo había publicado justamente eso. ¿Qué pasa cuando yo firmo mi solicitud de afiliación? Y pasa 6 meses y nadie me aceptó como afiliado. ¿Me debo considerar como afiliado o no? ¿Puedo exigir mi afiliación o no? ¿Y ante quién recurro? Ese es el remedio que la ley nos da. Si yo quiero y sé que puedo candidatarme por X partido y la ley dice que se adquiere a partir de que la autoridad competente acepte y ese tratamiento no puede demorarse más de un mes desde la fecha de mi inscripción y justo esa fecha de 2 meses que ya está pasando, es el tiempo mínimo para que yo pueda renunciar, hacer mi inscripción, presentarme como candidato y todavía no me dan respuesta si soy afiliado o no. Yo puedo reclamar eso. ¿Me explico? Y puede ocurrir el caso. No digo que se habrá dado o se dio, pero se dio en otro sentido, donde se tuvo que cambiar el estatuto partidario para que una persona se baje la edad y pueda candidatarse dentro de un partido. Esto también podría darse. Primero que nada, ¿ante quién teníamos que recurrir? Muy bien. Una vez terminada la instancia, ¿ante quién recurrimos? ¿Se entiende? Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, la figura jurídica es diferente la que vamos a utilizar. Para este sentido, lo que se podría utilizar es un amparo de pronto despacho. Porque el amparo es una acción constitucional que te da el remedio para utilizar provisoriamente algo que puede dañar permanentemente un derecho. Y en ese sentido ahí, el amparo electoral se utiliza en dos sentidos. Se utiliza cuando te prohíben votar o ser elegido. Esos son los dos derechos fundamentales
y principios electorales que deben ser protegidos por el amparo. Ahora, la discusión si el amparo se puede utilizar para otras cosas, también se pueden utilizar en organizaciones intermedias y demás, pero eso es motivo de otra charla. Pero en ese sentido se podría dar el caso, y claro que se puede dar el caso. No pueden afiliarse a partidos políticos menores de 18 años, los inhabilitados por sentencia judicial, los inhabilitados por incompatibilidades previstas en la ley o en los estatutos partidarios y políticos, y los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Policía Nacional en servicio activo, sacerdotes, clérigos y ministros o pastores de las distintas religiones. En consonancia con lo que dispone la ley respectiva del inciso D, el artículo anterior se abstendrá en toda actividad partidaria los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y las fuerzas policiales, siempre y cuando estén en servicio activo. A ver. En realidad, antes decía de los 14 años. Esa era la diferencia. Y antes no había. ¿De qué año es nuestro código electoral? No, 96. Acá dijo 92 nomás, pero 4 años más se adelantó. 96. Entonces, anteriormente todo lo que regía era diferente. No le puedo decir si sí o no, pero sí, a mí me tocó. Yo a los 15 años estaba afiliado. A los 15 años. Pero creo que era a partir de los 14, decía antes anteriormente. ¿Qué preguntas incómodas hace Héctor? Pero no importa. En ese sentido, me reservo la respuesta para fuera de cámara. Para fuera de cámara. Artículo 5, Héctor, por favor. Estamos siendo imparciales en esta clase. En este sentido, lo que nosotros podemos ver es que primero que nada, ¿a qué se me movió? Los menores de 18 años, la ley dice, no se puede. No se puede. Díselo la ley. No podrán afiliarse a partidos políticos algunos. Menores de 18 años. Primerito lo dice. ¿Por qué? Porque calculo que anteriormente se le afiliaba desde cualquier edad. Entonces la ley, sí, puede ser así, para decirlo jocosamente, y de onda nomás la afiliaban. Yo tengo un caso muy anecdótico con nuestra institución en la época que se me afilió, ¿verdad? Por eso se me afilió. Pero bueno, es taxativa la ley en este sentido. Ahí dice, no podrán afiliarse. O sea, vos si te vas y encontrás a una persona de 17 años, una solicitud que tiene 17 años, ¿puede o no puede? No puede. La calidad de afiliado se pierde ¿por qué? A ver, Héctor. Renuncia asentada en documento fehaciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se va por escrito y dice, quiero renunciar. Después, Exclusión de cuenta de que todo el procedimiento que debe constar en el estatuto o reglamento del partido, de lo que se acuerde suficiente garantía para la ejecución de la defensa y por afiliación a otro partido político. Ahora, nadie puede ser expulsado del partido político si no está dentro de lo establecido en su estatuto. Y por otro, la ley, un poco más sabia ya, prevé qué cosa. Si se afilia a otro partido. ¿Por qué? Se prohíbe la afiliación simultánea de dos o más partidos a los efectos legales. ¿Qué es lo que prevalece? La última afiliación. Entonces, por eso dice que pueden sacarle. Pero vuelvo a decir, no se hace esa depuración, porque los partidos políticos no tienen un cruzamiento entre ellos de sus afiliados. El día que haya una base de datos unificada, se podría dar la depuración mucho más fácil. La justicia no puede intrometerse dentro de actividades. Ya no hace, ya no hace. Anteriormente lo que hacía era, hacía el cruzamiento del padrón y sacaba las afiliaciones de cada uno. Y vos veías que una persona tenía
tres o cuatro afiliaciones tenía, ¿verdad, Héctor? Justamente para eso, ¿verdad? Justamente para eso. ¿Verdad? Por eso la justicia electoral hacía ese cruzamiento. Pero hoy en día ya no. No. Justamente la aplicación de las elecciones internas simultáneas se hizo justamente para que no se reciba más la misma cantidad de votos en uno u otro partido. Antes ustedes se acuerdan, o sea, los más jóvenes no, ¿verdad? Pero los que tienen un poco más de edad, ya estamos en esto hace mucho, ¿se acuerdan que un domingo hacíamos las elecciones del Partido Colorado, en el siguiente hacíamos las elecciones del Partido Liberal y después hacíamos todos los partidos minoritarios? Y así hacíamos nosotros. Pero hoy en día, un fin de semana, el de todos. Y el que se va a votar en otro lado, el que se va a votar en otro lado o vota doble, se le sanciona. Así nomás. Bueno, ¿qué? Para eso existe la denuncia. Yo no puedo hacer nada. Están los órganos pertinentes. La justicia electoral, ¿qué es lo que hace el día de las elecciones? Guía, ayuda y organiza. No, ni siquiera supervisa. Solamente asiste logísticamente a todos los movimientos en público, ya sean partidos, movimientos, alianza, concertación. La justicia electoral no, la justicia electoral no puede tener injerencia dentro de lo que es una interna. Para eso están sus órganos constitutivos en sus estatutos. Para el Tribunal Electoral, para el Partido Colorado, el Tribunal Electoral partidario. Para el Tribunal, perdón, para el Partido Liberal, el Tribunal Electoral Independiente. Y así en las otras agremiaciones, ellos tienen su órgano electoral que deben controlar, que deben supervisar. Nosotros solamente hacemos una serie de asistencia. Y vuelvo a tocar. ¿Cuál es el artículo que nos prohíbe hacer eso? 100.000 veces repetir. ¿Cuántos dedos tenemos en esta mano? ¿Y qué artículo es? ¿Y qué habla de ese artículo quinto? No. ¿De qué habla el artículo 5? Imparcialidad de las actuaciones de todos los órganos electorales, dice. Vos tenés menos hoy, con el comentario hace rato. Ah, es jona. Vamos a repuntar. Bueno, hasta ahí llegamos. Señor, ya estamos ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo en la plataforma? Los materiales. Sí, me escriben, yo le paso ahora y ya le dejé también acá al chico del instituto para que alcen en la plataforma. O sea, sí. Y para la próxima clase también ya tienen el 4, le voy a pedir que alcen. Bueno, antes que se retiren, ¿qué les parece la metodología de la clase hasta ahora? ¿Quieren cambiar? ¿Vamos a hacer de otra manera? ¿No? ¿Está bien así? ¿Eh? Y la metodología la puedo hacer diferente también. Les puedo dar un tema y ustedes vienen a desarrollar y hacemos diferente. No, pero pueden hacer, bueno, les cuento algo. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, le perdono porque le quiero nomás, por eso no le perdono. Hoy en día el docente no es, la docencia no es venir y impartir una clase magistral. Nosotros somos un guía para el aprendizaje, dice. O sea, lo que nosotros tenemos que venir a hacer es compartir experiencias, interactuar y que ustedes saquen el mayor provecho del conocimiento. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les pregunto todas las clases,
Si es que les gusta la metodología, si no les gusta, si les parece bien, continuamos así. ¿Está bien? Bueno, ¿no les ha aburrido? Bueno, está bien. ¿No quién venía a exponernos? Yo no sé cuál es la plataforma del IP. No, ese es una aplicación para leer documentos. Escríbeme nomás. Cuando vos quieras, yo te paso todo. Decime, soy fulano tal, pásame los materiales nomás. Bueno, nos vemos mañana.